amigos, aquí estamos nuevamente con otro video. En esta ocasión me solicitaron un tema que está bien interesante. Se llama Bandera Blanca de Alejandro Rondón. Un tema que, bueno, tuve que escribirlo. Van a ver en el video que, bueno, voy leyendo. Tengo que leer para poder seguir el tema. Tiene su complejidad. No es un pasaje sencillo normal. Entonces, bueno, allí vamos a ver varias cosas interesantes. Lo voy a llevar por secciones. Les recuerdo que, bueno, no lo pongo completo porque ya cuando pongo canciones que están ya en la plataforma registrada, me pueden generar problemas de derecho de autor. Entonces, normalmente estoy publicando este contenido en Facebook y en Facebook es más estricto, le quita el audio. Entonces, estamos evitándonos ese problema de derechos de autor y para no perder el trabajo, hacemos este trabajo de esta manera, por secciones, por partes, para irlo explicando. Entonces, bueno, vamos a ir en este momento con la introducción. Ok, allí tienen esta introducción. Unas variantes, cambios no normales, estamos en mi menor, pasa a un sol mayor. Ese final de esa introducción termina en mi mayor, ok, para comenzar la parte que viene en la mayor, que es la parte cantada, y de allí comienza la mayor, pero retoma otra vez su tonalidad menor, del mi menor. Entonces, bueno, vamos a escuchar esta primera parte de la voz cantada. Yo no sé de dónde sacas las palabras que me duelen tanto, que rompen mis venas. ¿Cuál es la condena? Yo no sé qué estoy pagando. Te estás burlando de mí, si en el pasado. Bueno, hay ahí un pequeño corte, síncopas, unas cosas bien interesantes que, bueno, les dejaré. Tengo el cifrado hecho para seguir, lo voy a compartir también a través de la página del blog. Un blog que tengo que se llama Aprende a tocar el 4. En esa página van a encontrar el enlace directo para el blog. Igual lo voy a poner en la descripción del video para que puedan ir al blog y ver esta partitura, seguirla, tocarla. Voy a tratar de ponerle la línea melódica para que sea más fácil de seguir la canción. Entonces, bueno, ahora esta siguiente parte es como la misma, después del intermedio, lo que vamos a hacer después del intermedio. ¿Ok? Es esta misma parte que ya se repite del tema, donde, bueno, quiere dejar el mensaje ya Alejandro Rondón con este tema. Y entonces esta segunda parte lo podemos tomar como una revuelta, por decirlo así, aunque es variante el tema, no es una estructura común. Vamos a esta segunda parte. Si en el pasado no fui muy bueno, todo se debe a un constante vagar. Navegué sin timón, no me podía parar, porque mi corazón latía sin cesar. Hoy más tranquilo y con bandera blanca, paré mi barca y me dedico a ti. No permitas que leve mis anclas, baja tus armas y comienza a vivir. En calma, sosiégate, porque te juro que no me quiero ir. Ten calma, mujer, sosiégate, porque te juro que quiero ser feliz. Ok, después viene la introducción, que vuelve otra vez el tema al principio. Ya no hace la primera parte cantada, sino que va a esta segunda parte para el final. En el final, bueno, vemos unas cosas bien sencillas, bien simples, una reducción del tiempo que nos muestra, ya nos da la sensación de final, pues, de la canción.
un tema que no tiene una estructura nada común. Y bueno, quiero dejarles en la introducción, en el intermedio, perdón, tenemos un repique, ¿ok? Que bueno, se lo voy a colocar en el video para que ustedes lo sigan, lo escuchen y es del intermedio, esta parte del intermedio. Van a ver este repique y ahorita lo detallo. Ok, en ese intermedio, pam, pam, pata, patan, vuelvo otra vez arriba. Patan, patan, catacatan, tatan, ta, tagara, tagara, tagara. La fórmula es tagara, 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 tagara. Y retoma el ritmo, ok. Si esta es la velocidad, tagara, 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 tagara. Como que convertimos cada tiempo en tresillos. Tagara, 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 tagara. ¿Ok? ¿Cómo lo hacemos? Tagara, tagara, tagara. 1, 2, 3 hacia abajo y después 1, 2, 3 hacia arriba. ¿Ok? Es la fórmula que utilizaron para hacer este intermedio, para hacer esta variante. Tagara, tagara. Lo hacen en sol. Después el sol, la y mi menor. Este detalle que tiene este intermedio, una variante bien interesante. Y bueno, el final muy sencillo, termina en do mayor, no termina en el mi menor, sino que hace un do mayor, sol, re y el mi mayor. ¿Ok? Voy a colocarle un pedacito para que ustedes entiendan ese final. Porque te juro que no me quiero ir. Y bueno, les recuerdo a todas esas personas que no se han suscrito, suscríbete. Dale like a este video si te gusta, compártelo a las personas que tú consideres que puede interesarle este material. Estamos aquí dejando un aporte por el 4, este instrumento con el que, bueno, hacemos tanta música y con el que hemos querido proyectarlo, trabajarlo, compartirlo, que las personas también conozcan este instrumento y puedan desarrollar sus habilidades. Es la intención de este canal, que los videos, aunque no tienen un nivel básico, no lo tienen. Yo sé que estos videos no lo tienen básico y hay que dominar un poco. Yo siempre dejo el cifrado para que lo vayan siguiendo, con la intención también que se vayan aprendiendo esos acordes que van viendo. Pueden poner el video más lento si quieren, le bajan la velocidad, como a veces hago yo en algunos videos que quiero detallar. Le bajo la velocidad y voy detallando los acordes. Había una página por allí de un amigo, Eduardo Luzar, que tenía Quadrify. Tengo que escribirle a ver qué pasó con esta página, que por allí me comentaron, me preguntaron y yo no le he escrito, para saber qué ha pasado con esta página que ya no está publicada. Allí encontrábamos toda esa cantidad de información de los acordes, cantidades de acordes. Estaba bien, un trabajo increíble, impecable que había hecho este hombre con esta página. Y sería importante que no se perdiera ese trabajo. Entonces, bueno, seguimos trabajando, aportando por el 4. Allí les dejo esta canción, Bandera Blanca, de Alejandro Rondón. Y, por supuesto, como siempre digo, nos vemos en el próximo video.